En el apunte teórico hay clasificación de triángulos. Eso necesito que lo sepan, no está en los ejercicios que ustedes tienen para hacer en el trabajo práctico, pero tienen que saberlo porque se los voy a tomar. Les voy a tomar la clasificación de triángulos. En el archivo con los distintos videos que tienen para ver, está esa clasificación, estoy explicándolo, no lo voy a dar ahora porque si no se va a hacer muy larga la clase. Total, lo tienen en el apunte, lo tienen también en un video. La clasificación puede ser por los ángulos iguales o por la cantidad de lados iguales o desiguales que tienen. Clasificación puede ser equilátero, isósceles, escaleno, según si tienen todos los lados iguales, dos lados iguales y una desigual, o los tres desiguales. Y la clasificación según los ángulos que tiene el triángulo puede ser acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Si es acutángulo, todos los ángulos del triángulo son agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. Los triángulos acutángulos tienen, no, perdón, los triángulos obtusángulos tienen un ángulo obtuso, que es mayor a 90 grados, y el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados. Está en el video que yo les puse en un archivo y está en el apunte. ¿Sí? El primer problema que dice dibujar un triángulo escaleno rectángulo que tenga un ángulo de 38 grados y calcular la medida del otro ángulo agudo. Los datos que da el problema dice que estoy con un triángulo que es escaleno y es rectángulo. Escaleno significa que tiene todos los lados desiguales. Y rectángulo, hay uno de los ángulos que es recto. Eso significa que mide 90 grados. Este es de 90 grados. Y hay otro que dice que mide 38 grados. Lo que ustedes tienen que saber es que los ángulos interiores de un triángulo rectángulo, de un triángulo en general, la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Si yo llamo al ángulo de 90 grados, lo llamo alfa. Al otro lo llamo beta y a este lo llamo gamma. Este dato lo tengo porque me dice que el triángulo es rectángulo, es decir, que uno de estos tres va a medir 90 grados seguro. Hay otro ángulo que también me lo está dando el problema y dice que es de 38 grados. La suma de los tres ángulos yo sé que es igual a 180. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer acá? Para saber el ángulo que falta. Pasar el 90 y el más 38 para el otro lado. Claro. Yo tengo que conocer este ángulo. Entonces, a 180 le resto 90
y le resto 38. Puedo hacerlo primero, sumo esto y paso toda la suma completa para el otro lado, pasa restando, es lo mismo. El resultado va a ser el mismo. Y entonces, si hago ese cálculo, a 180 le resto primero 90, me va a quedar 90. Y si a esos 90 que me quedan le resto 38, ¿cuánto me da? 52. Sí. Y ese es el resultado. ¿Este vendría a ser el resultado gamma? Sí. Y ahí se terminó Ok. el problema. Hay que trabajar conociendo dos datos de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cómo puedo sacar el tercero? El problema número 2 dice que tienen que dibujar un triángulo isósceles que tenga un ángulo de 117 grados, lo llamo, no sé, alfa, es de 117 grados, y pide que calcule la medida de los otros dos ángulos y clasificar el triángulo. Este ángulo de 117 es mayor a 90, por lo tanto es mayor a un ángulo recto. Y un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Este, supongan que es igual a este. Estos son los dos lados iguales. Este y este. Y este ángulo es 117 grados. Este lo llamo alfa, este beta y este gamma. Todavía no leyeron el apunte, pero si leen el apunte, ¿qué característica tiene un triángulo isósceles? Además de tener los dos lados iguales, también tiene estos dos ángulos también iguales. Por lo tanto, beta es igual a gamma. Este lo conozco, mide 117. Y este es igual a este otro. ¿Cómo puedo calcular cuánto miden estos dos? ¿Qué puedo hacer? ¿Pasamos el 117 para el otro lado del 180? Claro. Esa parte no la había escrito. Esperen que la escribo. Es 117 más el ángulo beta, pero si gamma es igual a beta, puedo poner más beta de vuelta. Total, los dos miden lo mismo. Ahí dijeron que esto lo puedo pasar para este otro lado. Hago 180 menos 117, y eso es igual a 2 veces el valor del ángulo beta. ¿Cuánto me da acá? 180 menos 117 me da 63. ¿Y cómo calculo el valor de beta? ¿Pasamos el 63? No. ¿No? Tengo 63, que es la medida de 2 veces el ángulo beta. ¿Cómo calculo el ángulo de beta? Puedo pasar este 2 que está multiplicando a beta. Ah, ¿lo pasamos dividiendo? Claro. Mm. Y entonces de acá
saco el valor de beta, que es igual a ¿cuánto? Es 31,5. Pero los ángulos expresados en grados no pueden quedar con coma. Este 0,5 se expresa en 31 ¿Fracción? grados, 30 minutos. Un grado es igual a 60 minutos. 0,5 grados, que es lo La que me mitad. está dando acá, es 30 minutos. Por eso tengo que expresar el resultado de esta manera. ¿Se entiende? Sí. Y acá pide además que yo clasifique este triángulo. Por un lado, los lados me dice que es isósceles, pero si hago la clasificación según los ángulos, hay un ángulo que mide más de 90 grados. Por lo tanto, este triángulo es obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso, que es mayor a 90 grados. Esa es la clasificación que pide que haga, que me pide el problema. En el trabajo práctico, después sigue el problema 3 y el 4, el 3, el 4 y el 5 usan el teorema de Pitágoras. Lo dejo para lo último y según cuánto pueda explicar de todo lo demás, vemos si hacemos también la parte del teorema de Pitágoras, pero después paso a el problema 6, que dice calcular la suma de los ángulos interiores de los siguientes polígonos convexos. Y ahora pregunto, ¿cuántos polígonos conocen? ¿Conocen qué es un polígono? ¿Saben qué es un polígono? Aparte del polígono de tiro. El chiste ese ya me lo hicieron. Sí. Era el único que conocía yo. Yo también. Bueno, pero, a ver. Que quiero ver si puedo armar. Todas estas figuras que yo dibujé, supongan que todas tienen los lados iguales. Todas son polígonos. Bueno, tengan o no los lados iguales, todas son polígonos. Este tiene 4 lados, es un cuadrado. Discúlpeme, profesora, entonces, por lo que dijo, los polígonos tienen todos sus lados iguales. No, yo no dije eso. No la entendí entonces, No, profesora. dije que, después, primero dije que supongan que todas estas figuras que yo hice tienen los lados iguales. Pero después me corregí y dije, no necesariamente. Los polígonos pueden tener sus lados desiguales. Si son polígonos regulares, entonces ahí sí estoy hablando de figuras que tienen todos los lados iguales. ¿Sí? Y entonces acá dije que esta era en cuadrado. Este es un triángulo. ¿Esta cómo se llama? Tiene 5 lados. Pentágono. Bien. Este que tiene 6 es un hexágono. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es lo que quise dibujar. Una vez que hubiera 7 es un heptágono. Y en la guía de la parte teórica
tienen un listado de más figuras que aparecen también los nombres según la cantidad de lados que tenga. Un dodecágono tiene 12 lados, un decágono tiene 10, bueno, un eneágono tiene 9. No es necesario que ustedes recuerden exactamente bien todos, sí los más importantes, que podrían ser estos. Si hay alguno que después no se acuerdan, yo les voy a decir qué cantidad de lados tiene. Y hay una fórmula en la guía que no tengo la guía acá, entonces no puedo decirle en qué página está. Pero hay una fórmula en la guía que es esta, que es de la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Y dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono es igual a 180 por n menos 2. Y n es la cantidad de lados que tiene el polígono. En el problema 6, les pide que calculen la suma de los ángulos interiores de los siguientes polígonos convexos. Y menciona un pentágono, un heptágono y un decágono. El último, que no lo escribí acá, tiene 10 lados. Entonces, para calcular para el pentágono, n es igual a 5. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores de un pentágono es 180 por n menos 2. N, en este caso, es 5. Entonces tengo que hacer 5 menos 2. 5 menos 2 me da 3. Lo multiplico por 580, por 180. 540. Esta es la suma de los ángulos interiores de un pentágono. El otro punto, el punto B, me pide que calcule los ángulos interiores de un heptágono. Entonces tengo que hacer lo mismo. Y entonces acá, en lugar de la cantidad de n's, el heptágono dije que es igual a 7. Acá tengo que hacer 7 menos 2. 7 menos 2 me da 5, lo multiplico por 180. Si no me equivoqué, esto da 900. Y el último que tengo que calcular es para un decágono. Lo hago acá. El decágono dice que tiene 10 lados, n es igual a 10, es 180 por 10 menos 2, es 180 por 8. Eso me da 1440 grados. Este es uno de los ejercicios probables que tome. Así como el otro con los triángulos. Les hago el problema 8 y el 9.
Problema 8 dice, calcular el área de un cuadrado de 20 centímetros de lado. Y acá no tengo el apunte, pero hay una parte donde hay unos dibujitos así en el apunte, y donde dice área del cuadrado, pone esto, lado al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular el área o superficie de un cuadrado. Ese dato lo tengo, por lo tanto, tengo que hacer 20 centímetros al cuadrado. Les pido que por favor, cuando ponen una medida de longitud, pongan la unidad de medida, que en este caso es centímetro. No pongan el número solo, 20, pongan también la unidad. Y si yo hago este cálculo, 20 centímetros, todo eso elevado al cuadrado, el resultado es 20 al cuadrado, ¿cuánto me da? 40 No, centímetros. 20 al cuadrado es 20 por 20. Si vos me decís que es 40, lo que hiciste es multiplicar el 20, lo multiplicaste por 2. Y yo no te estoy diciendo que lo que tenés que hacer es multiplicarlo por 2. Digo que lo tenés que elevar al cuadrado. 400 centímetros. Bien. Es 410 centímetro por centímetro, porque es centímetro al cuadrado. Por lo tanto, tenés que poner centímetro cuadrado. Siempre que calculan superficie o área, que es lo mismo, la unidad que están usando, la unidad de medida, la tienen que escribir siempre al cuadrado. De lo contrario, me están dando mal el resultado. ¿Sí? Sí, sí, sí. Si la unidad de medida fuese en metros, sería metro cuadrado. Si fuese en kilómetros, el resultado sería en kilómetro cuadrado. Siempre que estén dando resultados de área o de superficie, que es lo mismo. Bueno, vamos a la mesa que tiene forma de hexágono regular, de lado 0,5 y de apotema 0,433 metros. Pregunta cuál es el área. Si se corta, nos volvemos a conectar.